Mi prometido de 10 años me engañó con la novia de mi hermano. Y juntos se mudaron a mi casa, vendieron nuestras reliquias y se burlaron de la vida que les construí. Pero no me desmoroné. Subasté el anillo, hice que los arrestaran y me fui del país sin nada más que mi nombre, el que jamás podrían robar. Grayson Reed, ¿me estás engañando? Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera contenerlas. Culpé al champán, o tal vez a los 10 años de silencio, de espera, de morderme la lengua por mantener la paz. Sea como sea, en cuanto las palabras salieron de mis labios, el ambiente en el comedor privado se congeló. Los tenedores flotaron en el aire. Caleb dejó de navegar en su teléfono. Incluso los camareros parecían contener la respiración. Frente a mí, Grayson se detuvo con el vaso de whisky a medio camino de la boca. Su expresión no cambió, solo esa misma calma indescifrable que antes me había tranquilizado, pero que ahora parecía una máscara. Dejó el vaso sin mucha delicadeza, pero tampoco con agresividad. Simplemente controlado. Mesurado. Como todo lo que hacía. La tensión en la sala podría haber atravesado el mármol. Entonces por fin habló. Madeline, hoy es el cumpleaños de Caleb. ¿Puedes no mencionar algo tan irrelevante? Irrelevante. Lo miré fijamente. Esa palabra me golpeó el pecho como un ladrillo. 10 años. 10 años amando a este hombre, apoyándolo, sacrificando horarios de sueño y orgullo, etiquetados como irrelevantes. Podía sentir las miradas sobre mí. Nuestros colegas. Nuestros supuestos amigos. La joven socialité sentada más abajo en la mesa. El asistente que había trabajado conmigo durante 5 años. Incluso el ejecutivo de la empresa de Grayson que no me caía muy bien. Más bien como algo. Parecía incómodo. No quería llorar. No aquí. No esta noche. Así que sonreí. Tomé la copa de champán que tenía delante, la incliné y la bebí de un trago. Las burbujas me picaron en la garganta, pero al menos cubrieron las lágrimas. Solté un suspiro tranquilo y en silencio. Entonces le di la sonrisa que había practicado durante años. Esa que decía que nada importaba. Está bien, dije en voz baja. No hablaré de eso. La conversación en la mesa se reanudó lentamente, pero el ambiente había cambiado. La risa parecía forzada. Caleb volvió a su teléfono. Grayson no me volvió a mirar. Yo me quedé mirando la cera medio derretida que goteaba de las velas de cumpleaños del pastel personalizado de Caleb. El que pedí en la mejor pastelería de la zona este. Un rico praliné de avellana con capas de mousse de chocolate negro. El favorito de Caleb. Ni siquiera lo había reconocido. Sabía desde hacía mucho tiempo que Grayson Reed nunca tuvo la intención de casarse conmigo. Nunca lo había dicho abiertamente. No lo necesitaba. Se notaba en la forma en que siempre posponía los planes. En la forma en que nunca corregía a quienes me llamaban su pareja en lugar de prometida. La forma en que daba respuestas vagas cada vez que mis padres mencionaban lugares para bodas antes de morir. Y aún así, me aferré. Como un tonto. Había comprado los anillos yo misma solo para adelantar las cosas. Solo para que fuera real. Me dije a mí misma que estaba ocupado, abrumado con la compañía. Ese amor era más que una ceremonia. Pero esa noche esa palabra irrelevante destrozó todas las excusas que le había dado. Aún así, no esperaba lo que vino después. Grayson volvió a su bebida y me miró con irritación grabada en su perfecta mandíbula. Llevamos 10 años comprometidos, dijo en voz baja pero mordaz. Solo he estado contigo. ¿Qué sentido tiene hacer un escándalo? ¿Un escándalo? No puedes ser más como Camille, añadió. Amable. Comprensiva. Camille. Por supuesto. Mantuve la cara en blanco. No me inmuté. Pero en mi interior algo se retorció dolorosamente. Camille Brooks, 27 años, rostro fresco, voz suave, el tipo de mujer que nunca alzaba la voz, ni siquiera cuando estaba enojada. Era la imagen misma de la sumisión. Y llevaba 3 años viviendo en mi casa. Era una estudiante con dificultades económicas a la que yo había apadrinado.
Conocí a Camille cuando cursaba segundo año en la Universidad Harwell. Su beca no cubría el alojamiento. No tenía familia cerca. La vi una tarde lluviosa sentada en el vestíbulo de un edificio del campus, temblando y sin ningún sitio a dónde ir. Acababa de enterarse de que su compañera de piso se había mudado sin avisar y se había llevado todos los utensilios de cocina. Le ofrecí llevarla a casa y la dejé en la habitación de invitados de Bestridge Villa, solo el fin de semana. Ese fin de semana se convirtió en un mes. Luego en 3 años. Siempre estuvo agradecido. Ella limpiaba. Cocinaba. Lavaba la ropa. Ella ayudaba en casa y siempre decía, déjame encargarme, Liv. Trabajas muy duro. Al principio la apreciaba. Me gustaba tener a alguien cálido cerca, alguien que me preguntara qué tal el día y me escuchara con sinceridad. Pero ahora me daba cuenta de que le había dado mis llaves a una loba y le había rogado que se quedara. Las puertas dobles de la habitación privada se abrieron con un crujido. Todos se giraron. Camille estaba allí de pie, con un vestido blanco suave, aún con una ligera capa de harina en las mangas, sosteniendo un pastel ligeramente torcido. Sus ojos brillaban con calidez y algo más. Quizás orgullo, quizás culpa. Ya no lo sabía. Perdón por llegar tarde, dijo con dulzura. Lo preparé yo mismo. Al entrar, la mirada de Grayson se suavizó al instante. Un destello de calidez lo recorrió, una mirada que no me había visto en años. Incluso resopló levemente lanzándome una mirada. Como si dijera, ¿ves? Así es la dulzura. Camille se acercó a Caleb. Este pastel fue muy difícil de hacer, dijo radiante. Me equivoqué como 3 veces. Pero es de corazón, así que no te quejes, cumpleañero. Caleb sonrió. Una visión rara. No lo quiero, murmuró. Pero se levantó y lo cogió de todos modos. Luego, sin dudarlo, cogió el pastel personalizado que había pedido y lo dejó caer en una mesa auxiliar, sin cuidado. Como si nada. Me quedé paralizada mientras Camille colocaba con orgullo su creación casera en el centro de la mesa. Vamos todos. Pidan un deseo. Camille gritó alegremente. Todos se pusieron de pie. Incluso Grayson. Nadie se movió cuando saqué el pastel antes. Nadie encendió velas. Nadie aplaudió. Pero ahora, con solo unas palabras de Camille, todos se reunieron, sonriendo, riendo, sacando sus teléfonos para tomar fotos. Camille se paró frente a mí, impidiendo sin querer ver la mesa. Parecía nerviosa mientras manipulaba torpemente el cuchillo de plástico. Espera. Lo cortaré. Déjame hacerlo. El pastel estaba irregular, desnivelado y con el centro hundido. Pero cuando Grayson se acercó y dijo, se nota que le pusiste mucho esfuerzo. Se ve genial. Camille se iluminó como si fuera Navidad. Luego se volvió hacia Caleb. ¿Qué te parece? Caleb se tomó su tiempo deliberadamente, dejándola retorcerse un poco. Pero finalmente murmuró, se ve bien. Gracias. Camille sonrió radiante. Todos los demás se lanzaron a elogiar con exageración, como si el pastel hubiera caído del cielo. Me sentí tan fuera de lugar. Tan innecesario. Recogí mi mochila. Ya no tenía hambre. Al levantarme, Caleb lo notó y se burló. Hermana, es mi cumpleaños. ¿Podrías no arruinar la fiesta con esa cara de pocos amigos? Lo miré con ojos entrecerrados. Con razón Grayson no quiere casarse contigo. Siempre eres así. Tan tensa, tan insistente. Si fueras más como Camille. No oí el resto. Empezaron a zumbarme los oídos. Grayson no lo detuvo. No me defendió. En cambio, murmuró, no la compares con Camille. Nunca aprenderá. La habitación se arremolinaba. Me ardía la garganta. Él. Basta. Camille entró riendo torpemente. No le hables así a Madeline. Metió el dedo en el glaseado y lo untó juguetonamente en la mejilla de Caleb. Él respondió. Grayson dejó que Camille le corriera crema por la cara como una colegiala atontada y sonrió. Nunca me había dejado hacer eso.
Ni una sola vez. Me quedé allí viéndolos bromear y reír como si hubieran crecido juntos. Como si yo fuera el forastero. Como si no perteneciera allí. Me di la vuelta y salí de la habitación. Justo antes de que la puerta se cerrara tras mí, oí la suave risa de Camille. Espera, Caleb. Ni siquiera has pedido un deseo. Entonces la voz de Caleb, clara como el agua. Mi deseo es que pases todos tus cumpleaños conmigo a partir de ahora. Silencio. Afuera el viento había arreciado. Las farolas parpadeaban. Mis tacones resonaban en el pavimento como signos de puntuación al final de una frase de una década. No lloré. Esta vez no. En cambio susurré, lo entiendo. Alto y claro. Cuando llegué a la Villa Bestrich, el reloj dio la medianoche. 10 años de amor. 10 años de paciencia. 10 años de esperanza por algo que nunca iba a suceder. Bastaba una noche, una palabra, en realidad, para que la ilusión se hiciera añicos. Irrelevante. Que se tengan el uno al otro. Ya terminé. No dormí mucho esa noche. Incluso después de ducharme, ponerme mi pijama más suave y acurrucarme bajo las sábanas de algodón egipcio que me había dado el lujo de comprar el otoño pasado, no podía aquietar mi mente. La habitación estaba en silencio, pero mis pensamientos gritaban. Cada palabra que Grayson había pronunciado resonaba con más fuerza que la anterior. Irrelevante. Sé más como Camille. Nunca aprenderá. Se me revolvió el estómago no por el vino, sino por la rabia, una rabia ardiente y devoradora que llevaba años bullendo bajo la superficie y que finalmente se desbordaba. No era solo por lo de anoche. Era por cada vez que Grayson aplazaba nuestros planes de boda. Cada vez que Caleb me llamaba controladora. Cada vez que Camille se hacía la agradecida mientras profundizaba en todo lo que había construido. La casa. La empresa. Mi hermano. Mi prometido. Miré el lado vacío de la cama y sentí náuseas. Había construido este hogar para dos. Había forjado una vida alrededor de un hombre que ya no me veía. ¿Quién quizás nunca lo hizo? Ya no. La luz de la mañana se derramaba sobre el suelo de madera mientras bajaba las escaleras. La villa estaba en silencio. Tranquila. El aroma a manzanilla y vainilla flotaba tenuemente del difusor. Entré a la cocina. Fue entonces cuando lo vi. La olla de gachas aún caliente en la estufa, una nota adhesiva pegada en la encimera. Buenos días, Liv. Preparé esto para tu estómago. Pon una alarma para despertarte y tómalo. Corazón rojo, Camille. La letra era infantil, alegre, demasiado perfecta. Una mancha de harina cubría el borde de la nota, como para darle un toque dramático. Lo miré fijamente un buen rato. Luego lo recogí y lo tiré a la basura sin decir palabra. No quería sus gachas. Oh, su culpa. Y ya no quería fingir que éramos nada más que desconocidos bajo el mismo techo. Justo cuando terminaba mi café, llamaron a la puerta del dormitorio que había cerrado antes. Entonces se oyó una voz suave. Liv, ¿estás despierta? Era Camille. Había olvidado que aún vivía aquí. Pero solo por un momento. Abrí la puerta lentamente. Todavía llevaba el vestido blanco de la noche anterior, aunque el delicado lazo de la espalda ya estaba arrugado. Llevaba el pelo suelto, un poco despeinado. Pero fue la marca en su cuello lo que me dejó sin aliento. Un moretón oscuro e inconfundible justo debajo de la clavícula. Un chupetón. Notó la dirección de mi mirada e instintivamente se tapó con una mano, con las mejillas sonrojadas. Yo. Tomé unas copas con Caleb anoche, dijo con voz empalagosa. Grayson nos dejó. Era muy tarde. Ya estabas dormido, así que no queríamos molestarte. No dije ni una palabra. Solo la miré. Ella continuó nerviosa. ¿Pasa algo? Iba a preparar el desayuno. O podríamos hablar si quieres. Solté una risa corta y sin humor y me hice a un lado. No hace falta, dije con frialdad. Puedes empezar a empacar. Camille se quedó paralizada. ¿Qué? Ya me oíste.
Empaca tus cosas. Te mudas. Sus labios se separaron, la confusión dio paso lentamente a las lágrimas. No entiendo. ¿Por qué? Pasé junto a ella y me senté en mi escritorio, abriendo mi portátil. Porque he decidido que ya no quiero ser el apoyo de nadie. Pero he estado ayudando en casa y anoche incluso te preparé gachas. Tú también te hiciste un hueco en la vida de mi hermano. En la vida de Grayson. En la mía. Poco a poco te abriste paso hasta olvidar quién te dio todo lo que tienes ahora. Camille entró en la habitación, con las manos fuertemente apretadas. Liv, no fue mi intención. Te acogí cuando no podías permitirte un techo. Cuando dijiste que tus compañeros de piso te juzgaban por ser de un pueblo pequeño. Cuando lloraste porque se burlaban de tu acento. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Estaba aterrorizada. Me ayudaste. Creíste en mí. Y ahora no. Espeté. Silencio. Entonces a mis espaldas, rugió una voz aguda. ¿Qué demonios te pasa? Caleb estaba en el pasillo sin camisa, con los ojos inyectados en sangre por el sueño. O tal vez por la resaca. Tenía los puños apretados. Su expresión era atronadora. ¿Vas a echar a Camille? ¿En serio? Vístete, dije bruscamente. Luego puedes ir con ella. Parpadeó. ¿También me estás echando? ¿Te importa mucho?, dije levantándome lentamente. Entonces vete a jugar a las casitas con ella a otro sitio. Camille entró en pánico. No, Caleb, está bien. Tengo algunos ahorros. Me mudaré hoy. No te pelees con Madeline por mí. Pero Caleb ya estaba alterado. No. Esto es ridículo. Te comportas como un psicópata. Que Grayson no quiera casarse contigo no significa que puedas tratar a Camille como basura. Mi mano se crispó. Él no se detuvo. Siempre has sido así, Maddie. Controlando. Tirando. Con razón Grayson no quiere ponerle un anillo. ¿Quién lo haría? Le di una bofetada. Fuerte. El sonido resonó por la villa como un trueno. Se tambaleó hacia atrás, aturdido, sujetándose la mejilla. ¿Me golpeaste? Sí, dije rotundamente. Y si vuelves a hablarme así, te haré algo peor. Me miró fijamente con la furia creciendo en sus ojos inyectados en sangre. Pero pude verlo. No se atrevió a levantar la mano. No porque no quisiera, sino porque sabía que no ganaría. Vete, dije. Soy tu hermano, ladró. Se supone que debes cuidarme. Tienes 24, no 4, le espeté. Madura. Te he alimentado, te he vestido, te he pagado tus ridículas aficiones universitarias y tus ridículas fiestas de cumpleaños. ¿Y qué obtuve a cambio? Falta de respeto. Traición. Entrecerró los ojos. Esto es por culpa de Grayson. Estás enojado y te desquitas con nosotros. No, dije. Esto es porque por fin abrí los malditos ojos. Camille sollozó detrás de él. Vive, por favor. Nunca quise hacerte daño. Ni siquiera la miré. Guárdate el acto para otra persona. Me di la vuelta y entré en mi habitación, dando un portazo. Oí a Caleb gritar desde el pasillo. ¿Crees que te necesito? ¿Que no puedo vivir sin tu dinero? No eres Dios, Madeline. Solo eres un controlador amargado y acabado. Luego, más tranquilo, con la voz quebrada, retirándose. Vamos, Camille. No vale la pena. La puerta principal se cerró de golpe minutos después. Me quedé en silencio un buen rato. Entonces abrí mi portátil y empecé a redactar la estrategia de reubicación internacional de mi empresa. Quedaban algunos proyectos importantes por terminar. Quizás 2 semanas de trabajo como máximo. Después de eso, me iría para siempre. Al final del día, la casa parecía respirar de nuevo. Los zapatos de Camille ya no estaban junto a la puerta. La ridícula silla gamer de Caleb había desaparecido de la habitación de invitados.
La tensión que había estado presente en las paredes durante los últimos meses tácita, pero omnipresente por fin se disipó. Mi asistente llamó para confirmar la venta de Bestridge Villa. Le dije que lo agilizara. También le di una lista de candidatos. Mi anillo de compromiso. Algunos relojes de lujo que le había comprado a Caleb a lo largo de los años. La colección de arte de la villa. Un armario de My Designer reducido a lo esencial. ¿Estás seguro?, preguntó. Asentí. Ya no queda nada que valga la pena guardar. Esa noche, mientras me servía una copa de vino y me acurrucaba en el sofá, sentí una sensación rarísima. Alivio. No dolor. Ni culpa. Ni desamor. Solo espacio. El tipo que se forma cuando finalmente limpias los escombros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Grayson. Grayson, escuché lo que pasó. No te desquites con Camille. Todavía es joven. Me quedé mirando el mensaje. Luego lo borré. No tenías ni idea. Ninguno de ellos lo sabía. Pero lo harían. Muy pronto. Porque ya no era más que la mujer que esperaba. Estaba lista para ser la mujer que se iba. 3 días. Eso fue lo que tardó Grayson Reed en aparecer en mi oficina. 3 días desde que eché a Camille. 3 días desde que Caleb salió furioso con ella, gritando que no me necesitaba. 3 días de paz que nunca supe que necesitaba con tanta urgencia. En esas 72 horas, vendí la mitad de las propiedades de Bestridge Villa, presenté los documentos de reubicación a mi equipo legal y aprobé discretamente la fusión que llevaría mi empresa al extranjero. No había recibido ni una sola llamada de Grayson. Pero claramente no había captado la indirecta. Liv, dijo mi asistente Miles con cautela, asomando la cabeza a mi oficina. Grayson Reed está aquí. Ni siquiera levanté la vista del informe trimestral que estaba revisando. Dile que no estoy disponible. Lo hice. 2 veces. Y Miles suspiró. Está en el vestíbulo. Gritando. La gente lo mira fijamente. Claro que sí. A Grayson siempre le encantaba una buena escena cuando las cosas no salían como él quería. Cerré la carpeta, me recosté en la silla y me alisé la chaqueta. Déjalo entrar, dije con frialdad. Pero dame 30 segundos a solas con él. Luego quiero que despejen toda la planta ejecutiva hasta nuevo aviso. Miles asintió y desapareció. Segundos después, la puerta se abrió de golpe. Grayson irrumpió como si fuera el dueño del lugar. Lo cual técnicamente no hizo. Pero durante mucho tiempo lo dejé actuar como si lo hiciera. ¿En serio, Madeline?, espetó, cerrando la puerta de golpe. ¿Qué demonios le dijiste a Camille? No respondí. Parecía desaliñado. Su traje negro estaba arrugado alrededor del cuello, la barba incipiente de su mandíbula más oscura de lo habitual. El Grayson tranquilo y educado de siempre había desaparecido. No ha ido a trabajar en 3 días, espetó. No contesta el teléfono. Falta a las reuniones. ¿Qué hiciste? Arqueé una ceja y me crucé de brazos. ¿Así que ahora controlo su asistencia a Reed Enterprises? Basta de sarcasmo, gruñó. ¿Crees que no sé cómo funciona tu mente? Me dijo que la echaste. Que la humillaste. Solté una breve carcajada. Humillada. Le dije que hiciera las maletas. No la eché a la calle. Estaba llorando, dijo. Siempre está llorando, respondí. Es lo que mejor sabe hacer. Grayson entrecerró los ojos. Estás celoso. Eso me dejó paralizado. Me puse de pie despacio, deliberadamente. Vuelve. No soportabas lo cerca que nos habíamos puesto, dijo acercándose a mi escritorio. Viste lo feliz que me hace, lo dulce y tierna que es, y te enojaste. Le lancé una mirada larga y dura. ¿De verdad estás en mi oficina ahora mismo diciéndome que te estás enamorando de la chica que acogí como a un gato callejero? Apretó la mandíbula. No lo tergiverses. Caminé alrededor de mi escritorio, haciendo resonar mis tacones en el suelo de mármol, hasta que estuvimos cara a cara.
¿Quieres hablar de algo retorcido? Bien, dije con calma. Hablemos de la marca en el cuello de Camille la noche del cumpleaños de Caleb. Fuiste tú. Sus hombros se tensaron. Por primera vez desde que entró, titubeó. Ya que lo has descubierto, murmuró, no tiene sentido ocultarlo. Sentí que algo dentro de mí se enfriaba total e irrevocablemente. Había bebido demasiado. Ryan se desmayó en el coche. Se emocionó. Perdí el control, dijo encogiéndose de hombros. Pero te digo que no significó nada. Parpadeé. ¿En serio estás aquí confesando que me engañaste y actuando como si fuera un error de programación? Sigues siendo tú con quien quiero casarme, dijo rotundamente. Serás la señora Reid. No ella. Lo miré atónita. Entonces me reí. No suavemente. No con amargura. Una risa sincera que lo hizo sentir visiblemente incómodo. Grayson Reid, dije negando con la cabeza. Eres asqueroso. Su rostro se ensombreció. No tienes que decirlo así, espetó. Sé sincero, cuando estaba fuera de la ciudad, ¿nunca mirabas a nadie más? No, dije sin dudarlo. Porque de verdad te amaba. Se quedó callado. Lo admito, dijo después de un instante. Me gustabas mucho hace unos años. Pero las cosas se desvanecen. Cerré los ojos. Todavía podía recordar los primeros días. Cuando Grayson se quedaba despierto conmigo durante las propuestas de negocios que se extendían toda la noche. Cuando me besaba la frente después de las reuniones con inversores. Cuando me abrazó y me dijo, pase lo que pase, aquí estoy. Esa era la versión de él que había amado. Pero este hombre, esta versión, no merecía ni siquiera mi desprecio. Tienes razón, dije finalmente. Las cosas se han desvanecido. Incluso mi paciencia. Volví a mi escritorio. Tomé el sobre que llevaba 2 meses guardado en el cajón y se lo entregué. ¿Qué es esto? El anillo de compromiso. Véndelo. Derrítelo. Guárdalo en un cajón. No me importa. Parpadeó. Espera. Romperé el compromiso, Grayson, dije. Esta vez de verdad. Él se burló y dio un paso al frente. Te estás haciendo la difícil. Madeline, si crees que esto me va a hacer perseguirte. No te hagas ilusiones, dije con frialdad. Esto no es un juego. Hiciste trampa. Como dejar que mi hermano me tratara como basura. ¿Y sabes qué? Lo dejé pasar. Durante 10 años esperé a que me eligieras. Me acerqué más hasta que estuvimos a solo centímetros de distancia. Ahora me elijo a mí misma. El rostro de Grayson se endureció. 10 años, Madeline. No lo olvides. No lo haré, dije con voz gélida. Recordaré cada segundo para no volver a cometer el mismo error. Se quedó allí un largo rato atónito. Finalmente metió la mano en el bolsillo, sacó una llave y la dejó sobre mi escritorio. Era la de repuesto de Bestridge Villa. Te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Lo único que lamento, dije, es no haberme ido antes. Se fue sin decir nada más. Esa tarde recibí la llamada del señor Lang desde la mansión de la familia Hart. Señorita Madeline, dijo sin aliento. Tienes que venir enseguida, Caleb. Va a arruinar la casa. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasó? Trajo a Camille aquí. Han estado actuando de forma indecente. Y hoy estaban en el salón ancestral. Ya estaba cogiendo las llaves del coche. Voy en camino. Para cuando llegué, la ama de llaves estaba a punto de llorar. Estaban en el salón ancestral, señora, riendo, tocándose. No sabía qué hacer. Ni siquiera respondí. Fui directo al corazón de la finca, la sala conmemorativa de nuestros padres. La puerta estaba abierta y se oían voces desde dentro. No me estoy disculpando con unas placas polvorientas, decía Caleb. No es que estén vivas. Caleb, grité. Se quedó paralizado en medio de la discusión, ruborizándose al verme. La habitación estaba intacta,
pero la tensión era insoportable. Camille estaba de pie a un lado con aspecto pequeño y lastimoso, retorciéndose la falda con las manos. Liv, por favor, no queríamos faltarte al respeto. La ignoré y me volví hacia Caleb. Esta propiedad, dije, se vendió solo para salvar nuestra empresa. Lo compré de nuevo y restauré cada reliquia. ¿Y así es como lo honras? Caleb pareció culpable por un segundo, luego desafiante. Estás siendo dramático. Ya no es como antes. No, dije con severidad. No digas ni una palabra más. Camille intervino de nuevo. Fue mi culpa. Por favor, no te enojes con Caleb. Señor Lang, dije girándome hacia la criada. Llame a la policía. Eso les llamó la atención. Caleb abrió mucho los ojos. ¿Llamarás a la policía? Por esto. Vendiste reliquias familiares sin permiso. Eso es robo. Son solo algunas cosas. Es nuestra historia, dije. Y la tiraste a la basura. Igual que me hiciste a mí. Cuando llegó la policía, Caleb volvió a estallar. No puedes hacer esto. Soy tu hermano. Lo miré a los ojos. Ya no. Se le quebró la voz. ¿Qué dices? Digo que ya no formas parte de esta familia. Esa noche, mientras los escoltaban, me quedé sola. Encendí incienso en el memorial de mis padres y me arrodillé. Mamá. Papá. Susurré. Lo siento por haber tardado tanto. Pero finalmente los dejé ir. Me quedé allí hasta que las velas se consumieron. Entonces me puse de pie. Y no miré atrás. La llamada llegó justo cuando firmaba los últimos documentos para cerrar Bestridge Villa. Esperaba silencio después de la tormenta. Pero en cambio mi teléfono vibró con el nombre del señor Lang apareciendo en la pantalla. Mi administrador de fincas en Hart Family Manor. Un hombre que nunca llamaba a menos que algo anduviera muy mal. Respondí de inmediato. Señor Lang. Señorita Madeline, dijo con voz frenética. Tienes que volver a casa. Soy Caleb. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué pasó? Dudó. Él y esa joven Camille se mudaron a la mansión. Han estado viviendo aquí. Sin permiso. Y esta mañana. Su voz bajó. Los pillé teniendo intimidad. En el salón ancestral. Silencio. La habitación a mi alrededor desapareció en un zumbido sordo. No podía hablar. No podía respirar. No sabía qué hacer, añadió rápidamente. Les pedí que se fueran. Caleb dijo que le diste permiso. Sabía que no era cierto. Pero yo. Voy para allá, dije. No los dejen salir. Cierren las puertas. El camino de regreso a la mansión de la familia Hart fue un torbellino de árboles y carreteras conducidas miles de veces. Pero esta vez, todo parecía extraño. Soy indulgente. El salón ancestral no era solo una habitación. Era un espacio sagrado. Un homenaje a generaciones de Harts. Las cenizas de mis padres reposaban en ese salón. Sus fotos. Sus cartas. El escudo familiar tallado a mano en la pared de cedro del altar. A nadie, se le permitía cruzar ese umbral a la ligera. Y ahora al hermano que crié lo había violado como si no significara nada. Cuando llegué el personal parecía conmocionado. El señor Lang me recibió en la entrada. Todavía están dentro, dijo en voz baja, con los ojos llenos de vergüenza. Se encerraron en el pasillo. Pero oí gritos. Gritos. Y risas. No respondí. Abrí la puerta y caminé a grandes zancadas por el vestíbulo principal. Recuerdos de nuestra infancia se reflejaban en cada crujido del suelo. Caleb persiguiéndome por el pasillo. Nuestra madre regañándonos por tener los zapatos embarrados. Nuestro padre gritando jugadas de ajedrez desde la biblioteca. Ese chico se había ido. Estaba a punto de conocer al hombre en el que se convertiría.
La puerta del salón ancestral estaba entreabierta. No llamé. La abrí de un empujón. Dentro Camille estaba sentada en el borde de la mesa del altar familiar, con las piernas colgando como si estuviera en un banco de picnic. Llevaba el pelo revuelto. La blusa ligeramente abierta. Caleb estaba detrás de ella con la camisa desabrochada y una copa en la mano, riéndose de algo que había dicho. Ambos se quedaron paralizados cuando entré. La habitación olía a alcohol. El incienso que había guardado cuidadosamente para los días conmemorativos se había encendido. Mal. Se quemó hasta la mitad. Las cenizas se esparcieron como migajas descuidadas por el suelo de mármol. Las urnas con los restos de mis padres yacían solemnes a ambos lados de las piernas de Camille, que se balanceaban. No dije palabra. Todavía no. Caminé hasta el centro de la habitación y miré a Caleb directamente a los ojos. ¿Qué? Dije con voz cortante y fría. ¿Crees que lo estás haciendo? Camille se bajó de la mesa al instante agarrándose el pecho con una expresión de inocencia frágil de repente. Sí. Madeleine, no sabía que este era un lugar sagrado. Caleb dijo que estaba bien. No hables. Le espeté sin mirarla. Caleb se enderezó. No puedes entrar aquí y actuar como si este fuera tu templo. Esta también es nuestra casa. Me volví hacia él lentamente. Entraste, dije. Te mudaste sin permiso. Usaste mi nombre. Le mentiste al señor Lang. Y ahora la has traído a la única habitación que nunca te perteneció. Es solo una habitación, dijo. Deja de ser dramático. Solo una. Apreté los puños. Camille dio un paso adelante con voz melosa. Por favor, no te enfades. No quise molestarte. Caleb y yo hemos estado pasando por mucho. No teníamos a dónde ir. Grayson nos ignora a ambos. Estábamos desesperados. Me reí. Un sonido frío y amargo. ¿Estabas desesperado? ¿Y elegiste esta habitación? Con las urnas de mis padres observándome. Caleb arrojó su vaso a la chimenea. Charlando. Deja de fingir que eres perfecta, gritó. Siempre te crees mejor que todos. No eres una santa, Madeleine. No, dije en voz baja. Pero era tu hermana. Eso lo detuvo. Di un paso lento hacia adelante. Luego otro. Hasta que estuve a centímetros de él. Te lo di todo, susurré. Te alimenté. Te crié. Vendí mis joyas para pagar tu matrícula universitaria. Trabajé 20 horas al día para salvar esta casa y que tuvieras un techo. Te agarré de la mano el día que murió mamá y renuncié a ofertas de trabajo para estar cerca de ti. Las lágrimas me quemaban en la garganta. Pero no las dejé caer. ¿Y así me lo pagas? Profanando lo único que me quedaba de ellas. Parpadeó rápidamente. Su bravuconería se quebró por un instante. Yo no quise decir. Lo decías en serio, dije. Me volví hacia el señor Lang, que había entrado silenciosamente detrás de mí. Llama a la policía. Camille jadeó. Espera, ¿qué? ¿Para qué? Ni siquiera la miré. Busca en el ala este del almacén. Han estado vendiendo nuestras reliquias en plataformas de subastas en línea. Quiero una lista de todo lo que falta. La voz de Caleb se alzó con incredulidad. ¿Llamarás a la policía? Sí. Madeleine, no hablas en serio. Me volví hacia él. Mi voz sonaba firme. Final. A partir de este momento, dije, ya no formas parte de la familia Hart. Legalmente no. Ni emocionalmente. Ni siquiera en el recuerdo. Su boca se abrió y luego se cerró. No lo dices en serio. Yo sí. Cuando llegó la policía, Caleb se resistió. Camille lloró. Ambos gritaron. Los agentes registraron la mansión y recuperaron 2 recibos falsos, un antiguo juego de cucharas de plata que faltaba en el comedor y el broche de zafiro de mi madre en la maleta de viaje de Camille. Observé desde la escalera cómo los esposaban.
Caleb gritó mi nombre mientras lo metían a empujones en la patrulla. Madeline, por favor. No hagas esto. Por favor, no lo pensé. No dije nada. Volví a entrar y cerré la puerta. Esa noche la mansión volvió a estar en silencio. Encendí incienso, esta vez como es debido, en el salón ancestral y barrí el suelo yo mismo. Limpié la base de mármol de las urnas y les susurré disculpas a mis padres. Lo dejé quedarse demasiado tiempo, dije. Pero no dejaré que nos atormente más. Por primera vez en años, el silencio se sentía limpio. 3 días después, me preparaba para mi vuelo. Tenía las maletas hechas. Mi equipo recibió información. La compañía de la familia Hart se encontraba en proceso de reubicación en el extranjero, y yo había designado a Miles para supervisar lo que quedaba durante mi ausencia. Estaba listo para dejarlo todo atrás. Todo, menos el recuerdo de lo que regalé por amor. En el aeropuerto, justo al bajar del coche, una figura corrió hacia mí. Era Camille. Parecía un desastre. Tenía el pelo sin lavar y los ojos hinchados. Tropezó con los talones al correr hacia mí. Madeline, sollozó. Por favor, espera, por favor. Me detuve, pero solo porque seguridad empezó a mirarla con recelo. Cayó de rodillas en la acera, agarrándome la muñeca. No me queda nadie, susurró. Grayson me bloqueó. Caleb está en una celda y me culpa de todo. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo familia. Solo tú. La miré. Se aferró a mi abrigo como una niña pidiendo una segunda oportunidad. Sé que me equivoqué, lloró. No quise hacerte daño. Solo. Quería lo que tenías. Tenías amor. Poder. Un nombre. Solo quería sentirme importante. Me solté de su agarre. Te di un hogar, dije. Querías la casa entera. Fui una estúpida, dijo. Por favor, déjame ir contigo. Seré tu asistente. Tu perro. Lo que sea. Incliné la cabeza. No dije simplemente. Ella parpadeó. No. Tomaste tus decisiones, dije. Elegiste al hombre. La traición. El foco. Quemaste puentes y pensaste que volvería para guiarte sobre las cenizas. Ella negó con la cabeza. Por favor. No soy un bote de rescate, dije. Soy el que escapó. Entonces me giré, le entregué mi pasaporte a la encargada y entré a la terminal. No miré atrás. Ni siquiera cuando gritó mi nombre. Esa noche, desde mi asiento en las nubes, finalmente exhalé. Caleb se había ido. Camille se había ido. Grayson estaba detrás de mí. Solo me quedaba yo. Y eso era más que suficiente. El salón de baile estaba bañado en oro. Desde las lámparas de araña en cascada hasta los suelos de mármol pulido, todo relucía como bañado en miel. Los camareros se movían por el espacio con precisión silenciosa, con bandejas de champán y aperitivos deslizándose entre vestidos de seda y zapatos lustrados. Los flashes de las cámaras brillaban suavemente. Las risas resonaban con una elegancia cuidada. Al fondo de la sala, sobre un pedestal cubierto de terciopelo, se encontraba el objeto que los había traído hasta allí. Mi anillo de compromiso. Grayson me contó una vez que le llevó 8 meses de inversiones secretas comprarlo. Un diamante solitario impecable enmarcado por 2 zafiros en forma de pera. Mi piedra de nacimiento en una alianza de platino. La había escondido bajo el árbol de Navidad, dentro de un ejemplar ahuecado de orgullo y prejuicio. Solía pensar que era romántico. Ahora lo veía como realmente era. Una promesa que jamás se cumpliría, envuelta en ficción. Me quedé de pie a un lado de la sala de subastas, con un vestido de seda color borgoña que me sentaba como una armadura. Miles estaba a mi lado revisando la lista de invitados en su tableta. El anillo sube en 5º lugar, dijo. La sala está llena de prensa. Todos esperan fuegos artificiales. Ya los tendrán, dije sin levantar la vista. ¿Quieren sentarse? Miré hacia la fila de asientos VIP. Y entonces los vi.
Grayson y Camille entraron como si fueran los dueños de la noche. Llevaba un traje azul marino a medida, con la mandíbula apretada, y la mirada escudriñando la habitación con la misma calma de siempre. Ella era la imagen del remordimiento calculado. Maquillaje suave, pestañas postizas y un vestido plateado que se ceñía a sus curvas con estratégica elegancia. La imagen perfecta de la mujer incomprendida. La gente se giró. Se levantaron los teléfonos. Los rumores se extendieron como la pólvora. Los vi caminar directo a la primera fila. Y sentarse. Justo al lado de mi asiento reservado. Por supuesto. Cuando por fin me senté junto a ellos, Camille me ofreció una sonrisa tímida. Hola, Maddie, susurró. No la miré. Grayson se inclinó en voz baja. ¿Vender el anillo? ¿En serio? Mantuve la mirada al frente. Pensé que les gustaban los espectáculos públicos. Apretó el puño sobre su regazo. El subastador subió al escenario. Tras el cuarto artículo, un adorno de capó de un Aston Martin clásico, sacaron mi anillo en una vitrina. Se hizo el silencio en la sala. El foco de atención me encontró. Y ahora una pieza verdaderamente rara, anunció el subastador. Un anillo de compromiso diseñado a medida por Reed Jewelers. Platino con diamantes y zafiros libres de conflicto. La vendedora, que prefiere mantener el anonimato, aunque muchos de ustedes quizá conozcan su historia, ha solicitado que lo recaudado se done a la Fundación para la Independencia de las Mujeres. Un respetuoso aplauso. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones lentas y pausadas. La puja empieza en 10.000. 20, dijo alguien. 30. 35. Los números subían constantemente. Grayson permaneció en silencio a mi lado. Observando. Furioso. A los 60.000, una morena alta de la segunda fila volvió a levantar su paleta. 70, dijo. 80, espetó Grayson, levantando de repente una paleta que uno de los acomodadores le había dejado antes delante. Me volví hacia él lentamente. ¿Estás pujando por el anillo que tiraste? No me miró. No voy a dejar que nadie más lo use. Camille se estremeció. Demasiado tarde para eso, murmuré. 85. 90. 100. La multitud se quedó sin aliento. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. El subastador brillaba. 100.000. Oigo un 10. Grayson volvió a levantar la paleta. Un 20. La morena levantó la mano, sonriendo con suficiencia. La 1:30. Grayson golpeó el reposabrazos con la paleta. La 1:50. La morena rió suavemente. 1:70. 200, espetó. Todos se giraron. Las cámaras hicieron clic. Una reportera susurró algo en su grabadora. Camille parecía querer desaparecer en su asiento. Me quedé completamente quieto. Justo entonces, las puertas dobles se abrieron de golpe. No se lo dejes. Todas las cabezas se giraron. Era un desastre. Chaqueta arrugada. Ojos desorbitados. Sudor en la frente. Grayson no se merece ese anillo, gritó, entrando a trompicones en la habitación. La engañó. Con mi novia. La multitud se quedó atónita. El subastador se quedó paralizado. Grayson se levantó rápidamente. Seguridad. Que hable, dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La sala quedó en silencio. Caleb señaló a Camille. Ella dijo que me amaba. Se giró hacia Grayson. ¿Y tú? Me dijiste que nunca la tocarías. Camille se cubrió la cara. Grayson miró a la multitud. Esto es ridículo. Está borracho. Caleb lo empujó. No te atrevas a volver a manipularme. El flash de una cámara explotó. Para. Camille lloró. Pero ya era demasiado tarde. Grayson empujó a Caleb. Caleb atacó. Los dos se estrellaron contra la fila de sillas,
tirando bebidas y tropezando con programas. Un puño golpeó la mejilla de alguien. Un cristal se rompió. Y así el escándalo de Hartread estalló en tiempo real. La seguridad los rodeó. La gente grababa desde todos los ángulos. El subastador intentó reanudar la puja, pero ya nadie escuchaba. Ya no eran solo chismes. Era la guerra. Me puse de pie y me alejé antes de que pudieran tocarme con su caos. Afuera del salón, bajo el fresco aliento de medianoche, saqué mi teléfono del bolso. Ya estaba causando furor. Miles envió un mensaje. Es tendencia en 7 países. Despidieron a Camille. La junta directiva de Grayson está en una reunión de emergencia. La foto policial de Caleb está por todas partes. Guardé el teléfono en mi bolso. Mi trabajo estaba hecho. 2 días después, el anillo se vendió en privado a un comprador en Ginebra. Una mujer dijo que admiraba lo que representaba. Una promesa hecha, rota y reclamada. Me pidió que firmara el interior del estuche. Lo hice. Para la mujer que nunca necesitó un anillo para sentirse completa. Camille intentó llamarme 5 veces. La bloqueé. El abogado de Caleb me contactó. Lo ignoré. Grayson me envió un último mensaje. Estuvimos bien antes, ¿no? No respondí. No necesitaba cerrar el tema. No necesitaba disculpas. No necesitaba el amor de quienes lo ofrecían con cuchillos en la mano. Lo que necesitaba era silencio. Y la oportunidad de construir una vida donde nadie me llamara demasiado. Nunca pensé que volvería al ala de salidas internacionales del aeropuerto Howell con una maleta en la mano y sin que nadie me despidiera. Pero quizás ese era el objetivo. Esta vez no dejaba nada atrás. Elegí no llevármelo. El aire de la mañana era fresco. Demasiado brillante para los titulares nocturnos que aún circulan en los canales de noticias. Camille Brooks. Despedida de Reed Enterprises. Caleb Hart. Fichado y puesto en libertad por allanamiento y robo. Grayson Reed. Su junta directiva, antes leal, estaba en silencio, ahora fría y fracturada. No me importaba. Ya no. Había finalizado los documentos para el traslado de la sede de mi empresa a Zúrich. La Villa Bestrit se vendió a una fundación de conservación. La mansión de la familia Hart permanecería bajo el cuidado del señor Lang. Se conservó pero nunca volvió a habitarse. ¿Y el anillo? Desapareció. La chica que lo llevaba también desapareció. Mi coche tomó la última calle que conducía a la terminal privada del aeropuerto. La puerta estaba abierta. El personal de seguridad nos indicó que siguiéramos. Y entonces de la nada apareció Camille. Salió corriendo del borde de la zona de descenso de la terminal con tacones de 10 centímetros, pálida y con el pelo revuelto. Corrió directamente al carril y golpeó el capó de mi coche con las manos. Los frenos chirriaron. Mi conductor maldijo en voz baja. ¿Qué demonios? Me incliné lentamente hacia adelante mirando por el parabrisas. Era ella. Camille Brooks. Una vez la niña a la que alimenté, cobijé y protegí. Ahora, la mujer que estaba sentada frente a mi prometido tenía un chupetón en el cuello y la confianza de mi hermano en la boca. Abrí la puerta. Inmediatamente se desplomó de rodillas junto al coche agarrándome la mano. Por favor, sollozó, no te vayas. No me dejes aquí. Levántate, dije con voz apagada. Ella negó con la cabeza, con lágrimas derramándose por sus mejillas. No puedo. No tengo a dónde ir. Su bolso de mano plateado se abrió. No tenía pasaporte. No tenía tarjeta de embarque. Solo un teléfono roto y una tarjeta de acceso de hotel. Salí y cerré la puerta. La brisa fresca me acarició la piel. Mi abrigo ondeó tras de mí. Tengo un vuelo en 20 minutos. Llévame contigo, suplicó todavía arrodillada. Llevaré tus maletas. Trabajaré gratis. No te estorbaré. Solo déjame ir contigo. Me agaché lentamente a su altura, pero no la toqué.
Tenías mi casa, dije en voz baja. Tenías el corazón de mi hermano. Tenías al hombre con el que esperé 10 años para casarme. Nunca quise. ¿Lo decías en serio?, la interrumpí. Lo aguantaste y sonreíste como si te lo merecieras. No pensé que llegaría tan lejos, susurró. Nunca lo haces, respondí. Ella agarró el dobladillo de mi abrigo. Grayson no me habla. Cale me culpa de todo. Me acosan en línea. Los medios me llaman trepa social. Dicen que te usé. Tienen razón, dije con calma. Lo hiciste. Me miró atónita. Y por una vez, no fingió inocencia. No pestañeó ni se encogió como un cervatillo frágil. Ella simplemente lloró. Lo arruiné todo. No lo negué. Detrás de nosotros, una agente de la terminal se acercó vacilante. La señorita Hart. Última llamada de embarque. El equipo de pista está listo. Asentí y volví a mirar a Camille. Todavía estaba de rodillas. Había empezado a formarse una multitud. La gente tomaba fotos y murmuraba. Pero no me importó. Esto ya no era un escándalo. Era un requiem. Te lo dije una vez, te lo dije, me vi reflejado en ti. Me miró parpadeando con los ojos enrojecidos y abiertos. Pero me equivoqué, continué. Yo era lo que fingía ser. Leal. Sincero. Amable. No eras como yo. Eras lo que solía salvar. Ella gimió, por favor. Ya no soy tu salvador. Su mano se deslizó de mi abrigo. Me giré. Ella gritó detrás de mí. No me dejes sola. Me detuve dándole la espalda. Y susurraste sin mirar atrás, que solo así me hiciste sentir durante 10 años. Luego me marché. Dentro de la terminal, las paredes de cristal se difuminaban con la luz de la mañana. Mis zapatos golpeaban suavemente las baldosas. El avión se alejó por la ventana. No miré atrás. No cuando seguridad se llevó a Camille con cuidado. No cuando oí el eco de sus gritos por el pasillo. No cuando el sol finalmente atravesó las nubes y cayó sobre mi piel como una silenciosa bendición. 30 minutos después, el avión despegó. Y con él, el peso de cada promesa que le había hecho a la persona equivocada. Grayson. Bogue. Camille. Todo se fue. Todo quedó atrás. A la altura de crucero, el auxiliar me ofreció una copa de champán. La rechacé. En cambio, saqué un bolígrafo y una libreta y escribí: el cierre no siempre es silencioso. A veces grita tu nombre mientras subes al avión. La primera foto que vi de él después de irme estaba granulada. Una captura borrosa de teléfono publicada en una página de chismes bajo el titular: Del privilegio a la lástima, Caleb Hart fue visto afuera del Budget Motel después de una discusión familiar. Sus trajes, que antes eran impecables, habían desaparecido. En su lugar, pantalones caqui arrugados, una sudadera con una manga rota y la inconfundible postura de alguien demasiado orgulloso para mendigar, pero demasiado roto para mantenerse en pie. El hombre que una vez hacía fiestas en mi casa sin pedir permiso, ahora lo veían peleando con un parquímetro por haber escupido su último $. No me sentía triunfante. Ya lo siento. Hecho. Habían pasado 2 semanas desde que subí a ese avión. En Zúrich había hecho más frío de lo esperado. El otoño en los Alpes llegó con un toque elegante, pero el frío intenso me sentó de maravilla. La división internacional de Hart y Ale había superado las expectativas y por primera vez en años, podía entrar a las reuniones sin que me presentaran como la prometida de Grayson Reed o la hermana de Caleb Hart. Aquí estaba yo, solo Madeline. Asesina. Inversionista. Visionario. Sin calificativos. Sin sombras. Solo yo. Pero en casa, los titulares no paraban de aparecer. Reed Enterprises conmocionada por la auditoría interna. Los gastos privados de Grayson Reed bajo presión. Camille Brooks fue despedida. Una fuente afirma que era tóxica y manipuladora en el trabajo. Desalojan a Caleb Hart de la mansión familiar.
Se avecina una batalla legal por el robo de su heredero. El señor Lang me mantuvo al tanto. Él personalmente supervisó el cierre de la mansión de la familia Hart. Hasta el último objeto recuperado fue catalogado y restaurado. El salón ancestral Plink bloqueado. Silenciado. A Caleb ya no se le permitía acercarse. Y el personal, la mayoría de los cuales habían ayudado a criarnos, se negó a dejarlo entrar. Lo habían visto crecer de niño a hombre. Y ahora lo veían caer. Empezó lentamente. El desalojo fue lo primero. Había regresado a la mansión al día siguiente de la crisis de Camille en el aeropuerto, intentando suplicarle a Lang que lo dejara quedarse. Lang no cedió. Ya no se te reconoce como heredero de esta casa, dijo con calma. Órdenes de Madeline. Caleb amenazó con llamar a la policía. Lang respondió con calma, ya lo hice. Esa noche Caleb durmió en su coche. 3 días después, se lo llevaron la grúa. Pasó las siguientes noches compartiendo sofás con viejos amigos, hasta que esas puertas también se cerraron. Grayson, ya bajo presión de su propia junta directiva, hizo una declaración pública. Aunque lamento profundamente los acontecimientos de las últimas semanas, quiero dejar claro que ya no tengo vínculos con Caleb Hart ni con Camille Brooks. Los asuntos personales nunca deben interferir con la integridad profesional. Preciso. Destripador. Grayson había aprendido ese truco de mí. Camille, como era de esperar, intentó manipular la historia en la prensa, llorando durante una entrevista, alegando que Caleb la había engañado y le había prometido matrimonio. Mostró capturas de pantalla manipuladas de mensajes de texto que la presentaban como una víctima. Pero el público ya había visto su rostro en los titulares lo suficiente como para cansarse. Los comentarios se multiplicaron rápidamente. Una manipuladora intentando salvarse. Sedujiste a la prometida de tu mentora y a su hermano. Mereces el anonimato. Quemaste la casa que te protegía. Desapareció después de eso. Ni siquiera yo sabía a dónde había ido. Y no me importaba. Pero Caleb no desapareció. Permaneció. Y por eso fue tan doloroso ver su caída. Llamó al señor Lang repetidamente. Le envió un correo electrónico a Miles, rogándole que razonara conmigo. Publicó historias de Instagram con subtítulos vagos como, la gente se dará cuenta de lo que perdió demasiado tarde. Y la familia no te da la espalda. A menos que nunca haya sido familia. Pero la gota que colmó el vaso llegó 2 meses después cuando me llamó. Vi su nombre aparecer en la pantalla mientras tomaba un espresso en una oficina acristalada con vistas al lago de Zúrich. Me quedé mirando el teléfono un buen rato. Entonces respondió. Silencio. Luego almohadillas. No dije nada. Metí la pata. Nada. Nunca debí dejarla entrar en esa casa. Debí. Dios, ni siquiera sé qué debería haber hecho diferente. Todo, quizás. Mis dedos se posaron en el borde de la mesa. Sé que te hice daño, dijo. Y no pido alojamiento, ni dinero, ni siquiera perdón. Solo. Te extraño. Extraño a mi hermana. Se atragantó con la última palabra. Todavía recuerdo cómo me preparabas el almuerzo para la escuela y ponías una carita feliz en la servilleta. Recuerdo cómo le plantabas cara a papá cuando me gritaba. Recuerdo cómo me diste la última entrada para el recital de mamá cuando te morías de ganas de ir. Siempre fuiste mejor. Me tragué el nudo que se me formaba en la garganta. Sigues siendo mi hermana, susurró. Aunque ya no soy nada. Corrí al teléfono despacio, lo justo para que mis labios tocaran el auricular. Y dije, no. Ya no soy tu hermana. No bloqueé su número. No lo necesité. Algunos silencios son más fuertes que la ira. El mío. Resonó. Semanas después, Miles me dio un periódico. En la portada aparecía una foto de Caleb en un albergue de la ciudad. Ya tenía barba. Parecía más delgado. El titular decía, una vez un corazón, el ascenso y la ruina del hijo de una familia. Lo leí con un capuchino, lo doblé con cuidado y lo tiré a la basura. Ya no era un corazón.
Al menos no era mío. Y por primera vez desde el funeral de mis padres, no sentí que cargara con los pecados de nadie. Por fin los dejé. Y me marché más ligero. Zúrich en primavera no olía nada a Howell. No había jazmines enredaderas que se enroscaran en las cercas oxidadas del jardín. No se oía el chisporroteo de los aspersores en la vieja cancha de tenis de Bestridge Villa. No se oía el húmedo zumbido de las cigarras mientras el cielo se teñía de rosa al anochecer. En cambio, aquí había tulipanes. Largas hileras de ellos frente a mi nuevo hogar. Un jardín que florecía bajo la ladera de una casa de huéspedes con paredes de cristal que yo mismo había diseñado. La mañana llegó con el suave repique de las campanas de la iglesia al pie de la colina y el tintineo de las cucharas sobre la porcelana en el café de enfrente. La paz era más silenciosa de lo que esperaba. Pero claro, llevaba años gritando por dentro. Pasé las mañanas caminando descalza por las frescas baldosas de piedra de la cocina. Moliendo mis propios granos de café. Firmé contratos para la expansión europea de Hart y Ale desde el balcón, envuelta en sábanas y en silencio. Antes buscaba la aprobación. Ahora firmo mis propios cheques. El mundo en casa seguía ardiendo a su manera. Grayson fue despedido oficialmente de Reed Enterprises 3 semanas después de su auditoría interna. Mala conducta financiera. Conflictos de intereses. Registros de adquisiciones manipulados. La mayoría relacionados con la influencia de Camille. Hizo una declaración pública. Perdí más que una empresa. Perdí a la mujer que la construyó a mi lado. Conmovedor. Demasiado tarde. La última vez que vieron a Camille fue abordando un vuelo a Filipinas con un nombre falso. Semanas después apareció un vídeo donde ella discutía con el personal del aeropuerto sobre su visa vencida. Nadie se apresuró a defenderla. Ni siquiera la prensa sensacionalista. En cuanto a Caleb, ahora guardaba silencio. Silencio absoluto. Su última publicación en línea fue un cuadrado negro con la leyenda: algunas puertas se cierran para siempre. Sí, lo hacen. La gente me preguntaba por qué nunca daba entrevistas. Porque nunca respondía en línea ni pronunciaba un discurso grandilocuente en televisión. Tenía todas las oportunidades para recuperar el protagonismo. Pero no lo quería. No me interesaba contarle al mundo lo que habían perdido. Estaba demasiado ocupada convirtiéndome en lo que casi había olvidado que podía ser. Una noche ofrecí una cena en la terraza. Solo había un puñado de personas que había conocido allí. A nadie le importaba mi apellido. Ceramista. Pianista. Dirigía un albergue comunitario para madres solteras. Miles, por supuesto, llegó en avión desde Nueva York. Trajo chocolate suizo y su sarcasmo habitual. Sigo pensando que deberías haber filtrado el horrible llanto del mensaje de voz de Grayson, dijo mientras tomaba vino. Sonreí con suficiencia. Eso me habría obligado a escucharlo. Él se rió. Frío. Me encanta. Los demás brindaron por eso. Después de que los invitados se fueran, me quedé en la terraza. Solo. Las montañas se alzaban como gigantes pacientes en la distancia. El lago brillaba bajo la luz de la luna. Y recordé. No las traiciones ni los escándalos. Pero a una versión más joven de mí. La chica que esperó 10 años a que un hombre la viera. La mujer que abandonó a su única familia. El alma que creía que debía ser pequeña para ser amada. Le susurré algo a ella, a esa versión de mí misma. Gracias por sobrevivir. Ahora déjame vivir. En mi habitación pasé por el tocador donde antes estaba el anillo. Ahora estaba vacío. Sin anillo. Sin fotos enmarcadas de Grayson y yo. Sin reliquias del pasado. Solo perfume. Bálsamo labial. Y un collar nuevo que compré con mi primer bono de Zúrich. Una llave dorada. No abrió nada. Solo me recordó que era libre. A la mañana siguiente llegó una carta. Sin remitente. Dentro había una sola página escrita a mano con la letra desordenada de Caleb. Asterisco. Sé que no me perdonarás. No espero que lo hagas.
Pero quería agradecerte. Por criarme. Por amarme incluso cuando no lo merecía. Siempre fuiste más de lo que creía. Nunca fuiste la sombra. Eras el sol. Espero que sigas brillando, hermana. No lloré. Pero lo estuve pensando un rato. Luego lo doblé con cuidado y lo coloqué entre las páginas de Orgullo y Prejuicio. Una historia sobre mujeres que se alejan de los hombres equivocados. Qué apropiado. Me construí una vida. Viajé a Lisboa, a Viena. A un tranquilo pueblo de Noruega donde dormí bajo la aurora boreal. Planté flores silvestres en mi jardín. Y florecieron con colores que nunca había visto. Bailé con desconocidos. Comí sola en cafeterías de Camelot y no me sentí sola. Dejé de esperar ser amada como yo daba amor. Y empecé a amarme a mí mismo. Dicen que el cierre es un mito. Quizás. Pero lo que encontré fue algo mejor. No un cierre. Claridad. Ya no necesitaba explicar por qué me fui. Ya no necesitaba que me comprendieran. Podían escribir lo que quisieran en sus capítulos. Estaba escribiendo mi propio epílogo. Y en él no había boda. Ni gira de disculpas. Ningún hombre corriendo bajo la lluvia para detenerme en la puerta. Solo una mujer. De pie. Despreocupado. Y finalmente. Libre. El fin.